Knock, knock. Hola, ¿Cómo está? Buenas tardes. buenas tardes. Mi nombre es Salvador Mengíbar. Ok, mucho gusto. ¿Su nombre? Mi nombre es Dean Bevins. Mucho gusto, Dean. Ok, Venimos de parte de la Iglesia Bautista de Los Ángeles dando una invitación para ver si nos pueden visitar. ok. Aquí está la Muchísimas invitación a nuestra gracias. iglesia. Gracias. Ok. ¿Tiene alguna iglesia donde usted va? No, no en este momento no. No, qué bendición. Sería Sí. bueno tenerlo con nosotros y ser nuestro visitante de honor. Oh, ok, ¿Verdad? Sería gracias. una bendición. Gracias. Ok. A ver si este domingo nos puede visitar. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, qué Ok, bendición. Me da gracias. mucho gusto. Ok, Antes gracias. de irme, señor Dean, me gustaría hacerle una pregunta. Ok, La pregunta es al grano, ¿verdad? ok, Y es personal. ok, Y la pregunta es, si usted muere, ok. que no es para mí un deseo, Ok. sabemos que un día nos va a tocar, Claro, ¿verdad? claro. Pero si usted un día muere, Ujú. usted tiene la seguridad 100% de ir al cielo con Dios. Ah, no. Buena pregunta, pero no, Ok. no. La pregunta que le estoy haciendo se encuentra la respuesta en la palabra de Dios. Ok, Me gustaría compartirle lo que dice la palabra de Dios y para que usted haga la decisión que usted necesita hacer. Le gustaría que le compartiera. oh, claro que sí. ¿Usted ha Claro que leído sí. la palabra de Dios alguna vez? Ah, de vez en cuando, Ok. esporádicamente, así. Lo que yo voy a compartir, señor Dean, con ustedes, Ok, lo que el Señor dice para cada persona sobre ok, la faz de la tierra. ok. Y esta información, se la voy a pasar a usted. Eso es lo que voy a hacer. Ok, Yo le voy a pasar de la palabra de Dios la información para que usted tenga lo que tiene que hacer de acuerdo a la pregunta que le hice. ok, ¿Ok? ok, So, voy a comenzar y la palabra de Dios nos comienza este tema en el libro de Romanos. ok. Eh, nos enseña el libro de Romanos capítulo 3, dice la palabra de Dios lo siguiente. 3:10 dice lo siguiente, note. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Esta palabra justo significa alguien que es perfecto, Ok. alguien que sea impecable, alguien que todo lo tenga bajo control, alguien que no necesite nada de nadie más, es una Mm, persona que, wow, o sea, perfecto. mm. ¿Usted conoce a alguien así? No, no. Okay. So, la Biblia dice que no hay nadie igual, que Oh, no ok. hay, no hay nadie, como está escrito, dice, no hay justo ni aun uno. Ok. Okay. Y la razón por qué no hay justo ni aun uno, de acuerdo a la palabra de Dios, dice aquí en el versículo 23, por cuanto todos pecaron. Okay. Entonces el pecado, o sea, como todo hombre ha pecado, lo que hace el pecado es que esto es lo que hace, ¿no? Que nos separa. Esta palabra destituidos es separar. Ok. Están destituidos de la gloria de Dios. Ok. So, para ilustrarle esto, ¿verdad? Todos nacemos pecadores. Ok. Y desde que nacemos, nosotros crecemos pecadores. Ujú, Hacemos nuestras propias tendencias, nuestros ujú. pecados. Entonces, cada pecado que nosotros cometemos nos alejamos de Dios. Mm, Cada pecado nos aleja de Dios. Nos aleja, imagínense, desde que nacemos comenzamos a pecar, quizás desde la edad de 7, 8, 9 años, comenzamos, quizás menos de eso, algunos que menos de eso pueden comenzar a pecar los niños. Y bueno, o sea, ya llegamos adultos, imagínense los pecados que hemos acumulado. cierto, ¿Okay? cierto. Entonces, estos pecados son los que nos separan de la gloria de Dios. Dios es santo, santo, santo. Nosotros los pecadores, entonces el pecado nos separa. Mm, ¿Se fija? Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, por el pecado están destituidos de la gloria de oh, ok. Dios. Por esta razón nuestro Señor Jesucristo vino con un mensaje. El mensaje que el Señor trajo bien claro a la humanidad, el Señor Jesucristo. El capítulo 4 de Mateo, versículo 17, dice la palabra de Dios lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, note, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra arrepentido, ¿usted sabe qué es lo que quiere decir? ¿O qué No, significa? no. ¿No? Arrepentíos significa cambiar, Ok. literalmente cambiar. O sea que vamos,
estamos caminando, por decir, para ilustrarle, estoy caminando un camino, llego al, a- a- al final del camino y veo diferentes pasos que tomar, entonces yo cambio, Okay. ¿verdad? El camino y yo escojo, entonces eso es lo que es cambiar, Okay. literalmente es voy a un camino y un atajo y lo hago y ese cambio, eso es lo que significa esta palabra, cambiar de dirección. Cambiar. ¿Okay? Ahora entonces la palabra nos enseña de que el Señor Jesucristo vino predicando este particular tema, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Okay. En el libro de Marcos, el Señor agrega otra palabra y es bien importante la conexión de estas dos palabras. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, note, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y aquí está, note, arrepentíos y creed en el evangelio. Okay. Que ahí están las dos palabras, Ujú. ¿verdad? Unidas. ¿Usted sabe qué quiere decir el evangelio? ¿O qué No. es evangelio? No. El evangelio son tres cosas, Okay. ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios. En el libro de Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 15 de Corintios, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios. Y en el capítulo 15 habla de este tema del evangelio, qué es el evangelio. Y Okay. él nos explica, ¿verdad?, qué es el evangelio. Observe aquí. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Okay. So, él está hablando del tema del evangelio y aquí nos va a enseñar las tres cosas que forma el evangelio. Okay. Y aquí enseña él lo siguiente, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es número 1. Okay. Número 2, y que fue sepultado. Número 3, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Oh. So, lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí, de que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de una persona, es de Cristo. Okay. Entonces, so el Evangelio no es un código o un grupo de libros, o no es un mensaje, ¿okay? Sino que es la muerte, la sepultura y la resurrección de una persona, y esta persona es Cristo Jesús. Okay. All right? Ese es el bendito evangelio. ¿Está aprendiendo? Sí, Good. sí, interesante. So, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe cómo el pecado entró al mundo? No. ¿Okay? El pecado, de acuerdo a la palabra de Dios, porque todo lo encontramos en la palabra de Dios, Okay. ¿verdad? El capítulo 5 de Romanos, versículo 12, nos enseña cómo el pecado entró al mundo. Note, la palabra de Dios dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿usted sabe quién es este hombre? No. ¿Adán? Sí, Oh, okay. Adán, correcto. Okay. So, dice la palabra de Dios que el pecado entró en el mundo por un hombre. Note lo que sucedió inmediatamente. Y por el pecado, La muerte. Oh, wow. No sabía eso. So, en otras palabras, si Adán y Eva no hubieran pecado, ellos estarían con nosotros todavía, porque somos eternos. ¿Okay? Entonces, pero como pecaron, murieron. Okay. ¿Okay? Entonces, por eso nosotros morimos. So, morir no es normal morir. Morimos porque somos pecadores. Pecadores. Wow. ¿Okay? Y por eso todos morimos, porque todos somos pecadores. Okay. ¿Se fija? Okay. Entonces necesitamos reconocer que el pecado lleva a la muerte. Oh, wow. ¿Okay? So, entonces la Biblia es bien clara. Dice, y por el pecado, note, la muerte. Así dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Wow. Entonces, podríamos decir que hemos literalmente heredado el pecado. Toda criatura que nace es pecadora. ¿Okay? Crece pecadora, muere pecadora. Y o sea que nadie se escapa. En este mundo nacemos y aquí estamos. O sea, todos tenemos el mismo problema. Entonces, esta es una
una maldición que hay, que todos los que nacemos aquí, pecadores, y el pecado va a ser el que nos lleva a la muerte. ¿Okay? Morimos por eso. Nuestras vidas son limitadas en la tierra, ¿okay? Por el pecado. Entonces, la palabra de Dios dice, este pecado que estamos hablando aquí se paga de dos maneras. ¿Okay? La primera manera que se paga el pecado, señor Dean, es de acuerdo al libro de Apocalipsis, capítulo 21, y el versículo 8, nos enseña la palabra de Dios una lista de pecados. Lo que le voy a leer ahorita es una lista de pecados. Esta es una síntesis, es una pequeña lista de una gama, una tremenda lista de pecados, ¿verdad? Que existen, pero aquí el Señor nos da una pequeña lista de ellos. Y note lo que le pasa a esta pequeña lista. Se lo voy a leer, una lista. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es una lista. Note que desde el incrédulo hasta el mentiroso tendrán, dice, su parte. Esta palabra parte habla de pago. Parte, tendrán su pago, tendrán su parte. Lo que sucede es de que cada pecado que cometemos, señor Dean, se convierte en una deuda. ¿Verdad? Como cuando nosotros de cada pecado nos convertimos en deudores de Dios. Entonces imagínense, toda nuestra vida hemos vivido, ¿verdad?, cometiendo pecado. Hemos acumulado una tremenda deuda que le debemos al Señor. Entonces cuando muere uno, ¿verdad?, esa deuda se va a pagar en el infierno. Y eso es lo que dice la palabra de Dios aquí, note. Todos estos mentirosos y todo esto de esta lista tendrán su parte, su pago, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces la muerte primera sabemos de que venimos del polvo, al polvo vamos. Entonces, pero nosotros somos tres en uno. Tenemos cuerpo, ¿verdad?, alma y espíritu. Entonces el cuerpo se va a la tierra, pero el alma y el espíritu se unen, ¿verdad?, y se va a la eternidad. Somos criaturas eternas. Entonces de aquí depende para qué vamos, a qué lugar vamos a ir. Aquí. Entonces note lo que dice la palabra de Dios. Todos estos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Usted no le gustaría estar ahí. No, por supuesto. definitivamente que no. No tiene que ir ahí. Quiero sumarizar las tres cosas que le he enseñado. Tres cosas que le he enseñado. Número uno, he enseñado que sobre la faz de la tierra no hay justo ni aun uno. Ahora, o sea, no hay justo ni aun uno. Entonces, por nuestro pecado, por nuestro pecado estamos separados ¿de quién? Del cielo, del Dios. De Dios. Y por nuestro pecado, ¿dónde merecemos ir? Al infierno. Ahí está. Ese es el mensaje, hablando de la condena. Pero tengo buenas noticias. Qué bueno, qué bueno. Tengo buenas noticias. Y estas noticias son preciosas. ¿Verdad? Es la segunda alternativa que el Señor nos da. Gracias a Dios. Note lo que dice la palabra de Dios. O sea que si lo dejamos ahorita así, este mensaje, así como lo que usted ha recibido ahorita, usted es condenado, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Verdad? Y lo que le queda es ir al infierno, eso es lo que dice la Biblia. Pero la palabra de Dios nos enseña que hay una alternativa. Acuérdense que hay dos maneras de pagar pecado. Esta es la primera, ahora la segunda. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Ya le acabo de explicar. La paga del pecado es muerte. O sea, nosotros por pecadores tenemos que pagar con la muerte el pecado. ¿En dónde? En el infierno. En el infierno. Entonces la palabra de Dios nos enseña que aquí hay una alternativa, más la dádiva de Dios, dice la palabra. Más esta palabra más significa pero, que es una transición del mensaje de lo que está hablando aquí. Pero significa más o pero. Pero la dádiva de Dios
Esto es regalo, note. Dádiva, regalo. Okay. Dádiva. So, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Okay. So, la alternativa es que si usted quiere que Cristo pague por usted, esa es la otra alternativa. Okay. Una alternativa, son dos, acuérdense. Usted lo va a pagar y si no quiere, pues deje que Cristo pague por usted. Okay. Eso es lo que esto significa. Okay. Y esto nos lleva al versículo de oro de la Biblia. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3 y el versículo 16. Note, este es, le llamo el versículo de oro de la Biblia. Note, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. ¿Para qué? Aquí está el propósito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, ¿por qué dice no se pierda? Porque cuando una alma se muere y se va al infierno, es pérdida del cielo. Porque Dios no creó a los hombres para perderlos en el infierno. Él los creó para que estén en su gloria. Entonces se pierde cuando la alma no hace la decisión que debe de hacer. Entonces dice aquí la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Eso, Cristo no vino para condenarlo, sino para que salvar. El mundo sea salvo. Sino para que el mundo sea salvo por él. Wow. Okay. So, el Señor no vino a condenarnos, vino literalmente a salvar. Wow. Okay. So, Él quiere que usted sea salvo. Okay. Wow. Note el versículo, pero ¿cómo es que va a ser salvo? Aquí dice, el que en él cree, dice, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, Hijo de Dios. Okay. Entonces, ¿qué es lo que condena a una persona para ir al infierno? Es rechazar a Cristo, decir no y darle la espalda al Señor. Eso es lo que rechaza, o sea, rechazar lo que Cristo vino a hacer por la persona. Eso es lo que lo condena al infierno. Solo hay dos maneras de pagar. Una, que la persona vaya a pagar, ¿verdad? O dos, que Cristo pague por la persona. Okay. Pero lo que él ha cometido, eso es de deuda que tiene con Dios. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se recibe la vida eterna, verdad? Sí, ¿Cómo claro. se recibe? La palabra de Dios nos enseña en el libro de Romanos, capítulo 10 y el versículo 9. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Si confesares, note estas dos palabras. Esta palabra sí es una condición. Si confesares es una condición. Con tu boca, si confesares con tu boca. Esta palabra confesar no quiere decir que lo va a confesar a un hombre, sino que es pedirle a Dios. La palabra aquí en el griego quiere decir orar o pedir. Esa es la palabra confesar. No es como eso la confesar a un padre, ¿verdad? Eso no estamos haciendo aquí. Dice, si pidieres con tu boca que Jesús es el Señor, y luego le agrega esto también, y creyeres en tu corazón. Creer es donde comienza una relación. La palabra creer es confiar, es reclinarse. Pero cuando confiamos en lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, confiamos de que Él nació de una Virgen María. Confiamos de que Él nunca pecó. Todo eso lo hizo y que fue a la cruz de Calvario y que fue latigado por nosotros, que murió por nosotros. Esas son las evidencias de que tenemos que creer. Y esas las podemos encontrar en la palabra de Dios. Entonces aquí están escritas. Entonces, estas son las evidencias para creer lo que Él hizo. Por nosotros. Entonces aquí dice la palabra de si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. No solamente que murió por nosotros, pero que se levantó también. Dice, note que es lo que sucederá. Será salvo. Será salvo. Eso es futuro. Y es una promesa. Si haces estas dos cosas. Pedir, confesar, creer en el corazón, comenzar una relación con Él. Entonces será salvo. Una ilustración de esta que hago siempre es cuando el Señor Jesucristo está en la cruz de Calvario y están dos malhechores. Está un malhechor a la izquierda, está un malhechor a la derecha, y este malhechor de la izquierda le dice: Señor, si tú eres el Hijo de Dios, bájanos de esta cruz y entonces te vamos a seguir. Y entonces, obviamente el Señor no le replicó nada a él.
Pero el otro ladrón replicó al otro ladrón y le dijo, ¿qué no ves lo que está sucediendo con nosotros? Nosotros estamos recibiendo lo que merecemos, pero este no ha cometido delito alguno. Y este se dirige al Señor Jesucristo y le dice, Señor, ¿te acuerdas de mí cuando vengas? Eso es todo lo que le dijo. Yeah. El Señor le replica, le dice, de cierto, que ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Y el Señor le otorga la promesa porque lo que había dicho él en su corazón y lo que le había dicho le había confesado. So, este varón le confesó con su boca, sabiendo de que él era el Mesías. Ahí creyó en su corazón. Y el Señor le otorgó lo que le estaba pidiendo por fe. So, estos dos hombres representan uno hasta ver no creer y el otro representa el hombre que vive por fe. Entonces, ¿quién fue al paraíso? El que cree por fe, no el que dice hasta que me muestres, entonces yo voy a creer. O hasta ver no creer. No hay tal cosa, sino que la fe, la palabra de Dios nos enseña que el Señor honra la fe de aquel individuo que pone su confianza en Él. Entonces vemos aquí que el Señor le otorga, o sea, en esa ilustración el Señor le otorga vida eterna. O sea, la palabra de Dios nos enseña, el versículo 10 contesta el versículo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vimos aquí en la ilustración que el hombre confesó con su boca y creyó con su corazón. Y se le otorgó lo que él pedía. Entonces la Biblia nos enseña que eso es lo que sucede cuando confiamos, o sea, de corazón, y pedimos, o la vida eterna es dada. Entonces aquí en el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare, todo aquel, puede ser usted, otra persona, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice, será salvo. Entonces la salvación es dada, ¿verdad? Es una promesa y es gratuito. So, se fija, señor Dean, ¿le gustaría a usted recibir este regalo de vida eterna? Claro que sí. So, vamos a hacer la oración este día, vamos a orar. Cerremos los ojos y oremos de esta manera.